cabeza necia, terca tuya, te vas a lograr todo lo que te propones. Vas a ver. ¿Sabes que cuentas conmigo? Claro que sí. Cuídate. Bye. Nos vemos luego. Ella es tu nieta también. Se llama Andrea y es mi mejor amiga. ¿Qué se te olvidó? José Ignacio. ¿Qué haces aquí? Me enteré que saliste en libertad y quería verte. Tenía que saber de ti. ¿Y cómo supiste dónde vivía? Eso no es lo que importa. Lo único que importa en este momento eres tú. Yo. Sí. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Desde cuándo te importa cómo estoy? Rosa, por favor, escúchame. La última vez me dijiste que no querías volver a verme. Que me alejara de tu vida y de Eduardito. Sí, yo lo sé, pero es que estaba herido. Cuando se descubrió tu verdadera identidad, pues yo me sentí estafado. Me sentí humillado, me sentí burlado. Bueno, esos reclamos me los sé de memoria. Así que ya te puedes ir. No, Rosa, por favor. Yo no vine a reclamarte. Te vengo a ofrecer mi apoyo. Tu apoyo. Sí. Bueno, me imagino que necesitas ayuda, ¿no? No necesito nada de ti. Así que mejor vete con tu esposa. Ella sí necesita tu apoyo. Yo no quiero volver a verte. ¿Qué es esto? La firma del diseñador está como borrada. R.A. ¿R.A.? Sí, no se afirma. ¿Qué es esto? Estos diseños son de Aqua. Aquí está su sello. Estos diseños son de Aqua. Martín, mi amor, si todo iba tan bien, ¿cómo es que bajamos del cielo al infierno? Ay, qué criaturita tan hermosa. Adoro a los niños. Sí, es muy linda, es mi sobrinita. Es una belleza. Ay, a mí me encantan los niños. Vete, no tenemos nada de qué hablar. Rosa, por favor, escúchame. Ya te dije que lo único que quiero es ayudarte. Ahora que estoy libre, ¿vienes a ofrecerme tu ayuda? Ahora que se descubrió que las pruebas eran falsas, ¿decidiste creerme? Rosa, por favor, ponte en mi lugar por un momento. La verdad tú es que... ponte en mi lugar. Me dieron 20 años de cárcel, José Ignacio. Me acusaron de crímenes que no cometí. Y tú no me apoyaste cuando te necesité. ¿De qué me sirve tu ayuda ahora? Tienes toda la razón. La verdad es que yo... Pero nada. ¿Sabes con quién conté estos 6 meses? Con Gabriel, con Andrea, con Junior. Hasta Raquel me fue a visitar a la cárcel y me ofreció ayuda con mi niño. Ellos jamás dejaron de creer en mí. Además, la vida me devolvió a mi papá. Antonio es mi papá. Y también me apoyó. Sí, lo sé. Todos ellos son mi familia. La gente que no me abandonó. Tú no estás en ese grupo. No, aquí está pasando algo muy extraño. Es que este papel de trabajo que usamos en menos es muy diferente a este. ¿Por qué algunos diseños tienen el sello de Aqua? Ay, Dios mío, es que estos diseños tienen que ser de Aqua. Tengo que hablar con papá ahorita. Rosa, perdóname. Lamento mucho haberte dejado con todo esto. 6 meses. 6 meses encerrada y ni siquiera llamaste para saber si estaba bien.
Y sí, sí te mentí sobre mi identidad. Pero sabes que lo hice por proteger a Eduardito, a tu hijo, a un niño que quiero con toda mi alma. No me toques. Muchas veces me acusaste de traicionarte, pero al menos nunca te mentí cuando te dije que te amaba. En cambio tú no dejaste nunca de querer a Bárbara. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Eso no es verdad. Rosa, yo me enamoré de ti. ¿Ah, sí? ¿Y entonces por qué te casaste con Bárbara así de fácil? Yo tuve 2 bebés, ¿sabes? Qué lindo. Han de ser unos consentidos. Lamentablemente los perdí. Lo siento. Fue una tragedia, un incendio. De verdad, lo siento mucho. Fue hace muchos años. Mi casa se incendió y aunque luché contra el fuego y logré sacarlos, los pequeñitos murieron. He aprendido a vivir con eso. Ha de ser muy duro. Bueno, soy una persona positiva y me encantan los niños. De hecho, me dedico a cuidarlos. Es una manera de aliviar el dolor de mi pérdida. Este bebé es hermoso. Déjame verlo bien, a ver. ¡Qué precioso! Sí, es un divino, ¿no? Es que no sé, o sea, toda esta cosa de roncancio me tiene muy mal, muy alterada. Yo no me siento capaz de matar a nadie. Ay, Bárbara, no te hagas. Tú fuiste a la cárcel y contrataste a una mujer para que asesinaran a Rosa. No te hagas. Por supuesto eres capaz de matar. No, pero es que, a ver, una cosa es mandar matar a alguien, otra muy diferente es hacerlo yo, con mis manitas. Es la única manera que tienes para liberarte de su chantaje. Entiéndelo. Roncancio no solamente te ha atormentado durante meses, exigiéndote dinero a cambio de tu silencio, sino que además ha estado abusando de ti y te embarazó. Ya, shh. No me lo recuerdes. Tengo pesadillas todas las noches con eso. Veo su rostro asqueroso en todas partes. Siento su olor asqueroso en mi piel. He vivido un infierno, un infierno. Y ahora su hijo está aquí, adentro de mí. Es una maldición. Por eso tienes que eliminarlo. Contratar a un asesino solamente te va a traer más problemas. Tendrás otro testigo de tus crímenes, otro chantajista. Vas a cambiar una pesadilla por otra. ¿No lo entiendes? María Corina, ¿y si me descubren? La única persona en el mundo que sabe que conoces a Roncancio, aparte de mí, es Gerardo. No te tienes que preocupar por él. Afortunadamente, pues ese vegetal no te puede delatar. Tienes el camino libre, Bárbara. Mata a Roncancio. Es tu última salida y tu única. Mátalo hoy mismo. Tenías tiempo sin venir, Raquel. Han pasado tantas cosas en mi vida, padre. ¿Y cómo sigue Gerardo? Igual. Muerto en vida. Debe ser muy dura tu carga. Aunque cuando hay amor, la carga se hace más liviana. Pues sí. Pero el amor se terminó hace mucho tiempo entre él y yo, padre. Los insultos, las humillaciones, el daño que le causó a mi hija hacerla perder a su bebé. Son heridas muy grandes. Y entre él y yo ya no hay nada. ¿Y qué piensas hacer? Estoy confundida. Atrapada. Vivo con un hombre discapacitado que me maltrató toda la vida. Creo que está indefenso. En mi corazón está sintiendo otras cosas. Por eso lo vine a ver, padre. Quiero anular mi matrimonio. ¿Cómo pudiste casarte con Bárbara? Semanas antes estuviste a punto de casarte conmigo. Rosa, mira, ¿por qué no nos tomamos un café y me dejas que te explique cómo estoy? No creo que me puedas explicar cómo alguien que supuestamente tiene el corazón roto se casa con otra. Y en medio de una celebración pública y televisada. No, a ver, espérame. Yo no sabía que esas cámaras de televisión iban a estar en mi boda. O sea, se suponía que mi matrimonio con Bárbara iba a ser algo íntimo. Bueno, eso no importa.
Tu esposa debe estar feliz ocupando las páginas sociales de los periódicos, junto a su esposo, el joven empresario exitoso. La pareja del año. Rosa, no es lo que tú crees. Mira, eres un hombre casado y no tienes nada que buscar aquí. Así que vete. ¿Viniste a ofrecerme ayuda? Gracias, no quiero. Rosa, por favor. Yo me casé con Bárbara por conveniencia. ¿Qué? La madre de este pequeño debe estar feliz, ¿verdad? Bueno, es una larga historia, porque su mamá genética murió. Ay, pobrecito. Pero es muy querido desde bebé. Prácticamente la mejor amiga de su mamá es la que lo cuidó. Y ahora mi hermano, que es su papá, ya se casó y vive con nosotros. Ay, pero qué historia. ¿Y tú cuidas niños? Sí, de hecho fue lo que estudié. Y también soy enfermera. Debe ser una profesión bonita. Sí, me encanta, pero bueno, las cosas en estos momentos están difíciles y estoy sin trabajo. Pues, tal vez yo puedo ayudarte. ¿En serio? Ay, me encantaría. Sí. Oye, me tengo que ir a la uni, pero te dejo mi teléfono. Llámame. ¿Ok? Listo. Te voy a llamar Lucía porque de verdad me interesa el trabajo. Sí. Y si es de niñera, bueno, mucho mejor. Uy. Nos vemos. Bye. Pan comido. A mí no me querían otorgar la custodia legal de mi hijo, porque ellos no veían con buenos ojos que yo no lo registré cuando nació. Y bueno, tampoco les pareció correcto que yo fuera un papá soltero. Y ya luego Bárbara se ofreció a criar el niño conmigo. Entonces, pues no sé, yo acepté. Ella ya había pedido ser la tutora legal de Eduardito. Al tener sangre Sotomayor, pues bueno, ellos sí veían con buenos ojos que... No quiero escuchar nada más, no te creo. Bárbara y tú se ven muy bien, muy felices. Y junto con mi niño, creo que son la familia perfecta. ¿Qué? O sea, ¿tú nos viste juntos? ¿Dónde? Mira, no quiero meterme entre ustedes. No me interesa ser la causa de esos problemas. Bárbara es tu esposa y merece respeto. Y a mí lo único que me importa de ti es Eduardito.